contrarreformas potentes. Tiene tratando, de resetear un poco el país. Se le complicaron un poco las cosas y dijo, bueno, cierro el Congreso y convoco elecciones, digo. Sí, a ver, ¿qué pasó? Ayer Lasso aplicó un artículo constitucional que le permitió básicamente disolver la Asamblea Nacional, que es el Parlamento del Congreso unicameral en Ecuador, ¿no? Este artículo es el 148, que en Ecuador se conoce como muerte cruzada. Lo vi en varios artículos. Sí, yo también. Claro. Te dije, ¿qué pasó? Es complicado esto, pero a ver, ¿por qué se llama así? Se llama así porque inmediatamente disuelve el Congreso, pero el presidente tiene que convocar elecciones, como mucho en 6 meses, ¿no? Tendría que haber una elección presidencial nuevamente. Es que si cae uno, caemos los dos. Claro, es básicamente como la forma en que funciona este artículo de muerte cruzada que ingresó en la Constitución ecuatoriana durante uno de los gobiernos de Rafael Correa. Digo, para que tengamos en cuenta esto, es un mecanismo muy antidemocrático, pero que casualmente ingresó durante el mandato del expresidente Rafael Correa. Lasso básicamente lo que dijo es que estaba en peligro su gobierno y que había una situación de desestabilización de la democracia y el Estado ecuatoriano para justificar que iba a imponer esta disolución del Congreso. ¿Qué es lo que estaba pasando realmente o cuál era el contexto? Bueno, el día martes había comenzado el juicio político justamente en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, contra contra Guillermo Lasso. Lo estaban acusando de malversación de fondos, una causa que impulsó principalmente la bancada que responde al expresidente Rafael Correa o que se referencia con él y otros sectores opositores, incluido el Partido Social Cristiano, que es un partido de derecha. O sea, había un amplio bloque opositor en contra de Lasso. Entonces, el gobierno venía viendo que había posibilidades, necesitaban 92 votos de 137 parlamentarios y para votar el juicio político ya habían conseguido 88. O sea, estaban cerquita. Entonces ahí el gobierno ya venía amenazando con esto de la muerte cruzada y finalmente lo terminaron aplicando. ¿Qué le permite esta muerte cruzada a Lasso? Que esto es importante, que los meses que le quedan de mandato puede gobernar por decreto. Todo, cualquier cosa. Puede aplicar cualquier decreto. Hoy estaba leyendo los diarios de Ecuador y hay como un vacío legal porque no se sabe muy bien cuáles decretos se pueden cuestionar y cuáles no. Claro. O sea, cuáles pueden ir a la justicia y cuáles no, porque como nunca se aplicó, es la primera vez, están todos como diciendo, bueno, ¿cuál? Es prácticamente un rey. Digamos que sí, y ya empezó a intentar usar sus atribuciones. Claro, bueno, eso lo vemos ahora, les comento. Pero, ¿qué quiere aplicar Lasso? Lo primero que hizo fue una reforma tributaria, es decir, bajar la aplicación de los impuestos que se cobran sobre las ganancias, que favorece esencialmente a sectores de clase media, que vendrían a ser su base, ¿no? La base de su gobierno. Lo segundo que anunció, esto lo adelantó el ministro de Trabajo, dijo, vamos a aplicar la reforma laboral. Buenísimo, así de una, por decreto. No sé, acá más de uno lo debe querer hacer, pero bueno, van a aprovechar esta oportunidad que tiene. ¿Quién salió rápidamente a decir bancamos al gobierno? Estados Unidos. Estados Unidos desde ya, pero en Ecuador las Fuerzas Armadas y la policía hicieron un comunicado oficial, apenas se conoció el decreto y dijeron nosotros, nos parece que es constitucional, dijeron. Bueno, ok, buenísimo. Lo segundo que hicieron fue vallaron el Congreso e impidieron que puedan entrar los diputados. Así, simple, ¿no? Tranqui. Obviamente, sectores opositores dijeron, bueno, esto es un golpe, no sé si están así, lo que es claramente es una movida antidemocrática amparándose en lo más antidemocrático de la Constitución. Está este doble juego, ¿no? Pero hablábamos del contexto más general, ¿qué pasa con el gobierno de Lasso? Bueno, viene una crisis muy importante. No solo por las manifestaciones que hubo, hablamos en algún momento en el programa, el año pasado manifestaciones muy grandes en contra de lo que había sido el aumento de combustibles y otro tipo de medidas de ajuste que estaba aplicando el gobierno. Lasso tuvo que retroceder con los aumentos de combustible, con esas medidas que quería aplicar. Finalmente esas movilizaciones no terminaron haciéndolo caer porque hubo un pacto entre las direcciones de los movimientos indígenas, la CONAIE,
actuó la iglesia y sectores y el gobierno lograron hacer un pacto que desactivó las movilizaciones, pero quedó muy tocado Lasso a tal punto de que hubo elecciones a principio de año, en febrero, elecciones regionales, y Lasso le fue muy mal al gobierno. Incluso en esas elecciones trató de pasar algunos referendos, algunas de sus leyes por referéndum, y los perdió. Entonces ya venía un gobierno muy en crisis, que tenía este descontento social que se expresaba de diferentes formas y además un Congreso en contra. Entonces, lo de la muerte cruzada le habilitó la posibilidad de decir, bueno, si me van a quedar 6 meses, por lo menos estos 6 meses voy a intentar aplicar todas mis propuestas mediante decreto. Lo llamativo fue que desde la oposición uno va a decir, bueno, Rafael Correa está en el exterior, no puede estar en Ecuador porque tiene una causa en su contra, dijo, bueno, esto fue un golpe. Entonces uno dice, bueno, su bancada, la UNES, va a salir a hacer algo. Bueno, dijeron no, está bien, bueno, vamos a ver, hay elecciones en 6 meses, hay que prepararnos. Ya salió, de hecho, varios de los líderes de la UNE dijeron, bueno, a mí me parece que puedo ir como candidato. Los Scioli los Daniel Scioli de Ecuador. Daniel Scioli, hay 2019, bueno, hay 2024. Ahora, teniendo en cuenta lo que intenta hacer Lasso, esto de aplicar por decreto la reforma laboral, de aplicar por decreto otras reformas de ajuste, evidentemente esto de decir, bueno, vamos a esperar a las elecciones parece mucho, y lo que empieza a marcar un poco y a tener importancia es que algo que pasó en Ecuador, las manifestaciones le marcaron la cancha, y evidentemente para enfrentar a la derecha lo necesario es volver a la calle. Diego Sacchi, Ecuador en crisis política eterna.